Como parte de las iniciativas de este ministerio en temas de educación, el Ministerio TIC está formando más de 1 millón de colombianos en habilidades digitales para brindar nuevas oportunidades en el mercado laboral. Estos son resultados que cambian vidas. Continuamos con la conferencia Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable, Tendencias Mundiales y Regionales a cargo de Nicolás Gromzan, Global Center on AI Governance. Deseámoslo con un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos y todas. Antes que nada quería agradecer a los organizadores por la invitación para hablar sobre nuestro proyecto. La verdad estoy encontrando este evento muy valioso por la diversidad de temas y de audiencia que está reuniendo. Sé que en muchas de las charlas y exposiciones anteriores hay mucho énfasis en hablar sobre las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, qué nos depara el futuro. Y también, de tanto en tanto, hay alguna charla, alguna exposición profundizando en los reparos que tenemos que tener a la hora de pensar en estas nuevas tecnologías. Puede ser un poco aguafiestas hablar cada tanto sobre esto, pero nosotros estamos convencidos de que tener estos reparos es fundamental para lograr un desarrollo sostenible de las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial. Así que bueno, como han introducido, yo voy a contarles un poco sobre el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable, que es un proyecto liderado por el Global Center on AI Governance, que es un think tank basado en Sudáfrica, cuyo objetivo es aportar a las discusiones globales sobre inteligencia artificial las voces y las perspectivas desde el sur global. Esta iniciativa es apoyada por IDRC, un centro de investigación y desarrollo internacional de Canadá, USAID y AI4D África. Bueno, para empezar y romper el hielo, ¿quiénes habían escuchado el concepto de inteligencia artificial responsable antes del día de hoy? ¿Podemos levantar la mano? Bien, un número bajo, pero alguna gente lo había considerado. Por eso, para empezar la exposición, quería mostrarles qué entendemos nosotros por inteligencia artificial responsable. Obviamente no es algo que nosotros hemos creado de la nada. Hace varios años ya a nivel global hay debates, pero también hay muchos acuerdos, como por ejemplo la recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, los principios que ha desarrollado la OECD en la ética de la inteligencia artificial. Y a partir de eso, y con una mirada en derechos humanos, nosotros podemos traerles esta definición. Me voy a detener un segundito y la voy a leer, si quieren léanla también, para que luego estemos todos en sintonía cuando yo les empiece a contar los resultados de esta investigación del estado de la inteligencia artificial responsable a nivel global. Entonces, nosotros entendemos IA responsable como el diseño, implementación y gobernanza de la inteligencia artificial de manera que respete y proteja los derechos humanos y mantenga los principios de ética de la inteligencia artificial en cada etapa del ciclo de vida y cadena de valor de la inteligencia artificial. Esto requiere que todos los actores involucrados en el ecosistema nacional de inteligencia artificial asuman la responsabilidad por los impactos humanos, sociales y ambientales de sus decisiones. Entonces, el diseño, la implementación y gobernanza responsables de la inteligencia artificial deben ser proporcionales al propósito de su uso y satisfacer las necesidades tecnológicas de las personas y sociedades a las que busca servir. Bueno, como verán, es un concepto bastante complejo que abarca distintas aristas. Podemos ver el bienestar humano, pero también el bienestar medioambiental. También podemos ver la responsabilidad de cada uno de los actores que utiliza estas tecnologías en cuanto a las acciones que lleva adelante y sus repercusiones hacia otras personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entonces, nosotros a partir de esta definición nos propusimos 4 objetivos para medir inteligencia artificial responsable a nivel global. El primero es establecer puntos de referencia, es decir, cómo la podemos medir, qué le vamos a exigir a cada país que tenga en su ecosistema de inteligencia artificial para decir que lo están haciendo responsablemente. Una vez que hicimos las consultas públicas para llegar a estos puntos de referencia, fuimos país por país en 138 países y territorios alrededor del mundo para hacer el análisis
de cómo está el ecosistema de AI responsable. ¿Y cuáles son nuestros objetivos al hacer estas investigaciones a nivel global? Es proporcionar evidencia a quienes toman decisiones, a quienes desarrollan las políticas públicas, para poder informar los debates globales en torno a la inteligencia artificial responsable. Bueno, ¿y cómo lo hacemos esto? Un breve introductorio. Nosotros tenemos 15 organizaciones aliadas alrededor del mundo, generalmente ubicadas en el sur global, que nos ayudan a encontrar un enfoque que sea globalmente relevante, pero también que tenga sentido a nivel local sobre la inteligencia artificial responsable. Luego creamos una red de investigación de más de 160 expertos en inteligencia artificial a nivel mundial, cubriendo 138 países y territorios. Toda esta red de investigación lo que nos permite a nosotros es tener un panorama a nivel global de esta temática. Y justamente en el día de hoy lo que yo les traigo son los principales aprendizajes de esta investigación con un foco en la región de América. Como pueden ver, este es el mapa mundial de la cobertura de los países del Índice Global de Inteligencia Artificial y está coloreado según el puntaje. A lo que nosotros nos gusta decir es que los puntajes por país son simplemente una anécdota, son una puerta de entrada para entender el estado global y obviamente pueden servir para dar recomendaciones particulares a los países, pero lo que más nos importa es aportar conocimiento sobre el estado actual a nivel global. Vamos a seguir un poco con la definición de inteligencia artificial responsable, porque, como dijimos, la definición previa que nosotros trajimos es muy abstracta, es muy compleja. Entonces, para medir inteligencia artificial responsable en cada uno de los países, lo que tenemos que hacer es llamado operacionalizarla, llevarla a un nivel más bajo, más concreto, para que los investigadores en cada país puedan recolectar evidencia y que esa evidencia sea comparable a nivel país. Esto es un desafío, porque, como sabemos, cada país tiene su particularidad en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, entonces uno no puede exigirle a todos los países que tengan el mismo tipo de regulaciones, de incentivos, de participaciones en la inteligencia artificial. Entonces el desafío es encontrar estándares internacionales, pero no ser tan puntillosos para exigirle a cada país que todos gobiernen la inteligencia artificial de la misma manera. Porque hacerlo responsablemente es tener en cuenta las particularidades de cada país. Entonces lo que nosotros hicimos fue desmenuzar el concepto de inteligencia artificial responsable en lo que llamamos las áreas temáticas, que las agrupamos en las dimensiones. Una dimensión es lo que llamamos la gobernanza de la inteligencia artificial en sí, donde medimos en cada país algunas cuestiones institucionales como la existencia de una estrategia nacional de inteligencia artificial, si hay prerrogativas para hacer análisis de impacto de estas tecnologías. También incluimos muchos de los principios éticos de la inteligencia artificial en sí, de estos sistemas como la supervisión humana, la responsabilidad en cuanto a las acciones de estos sistemas, la proporcionalidad en su uso, la transparencia y la explicabilidad. Luego tenemos un grupo de áreas temáticas que es muy focalizado en derechos humanos, cuál es el impacto en la igualdad de género, protección de datos, sesgos y no discriminación. Y luego tenemos lo que llamamos las capacidades nacionales en torno a inteligencia artificial, que incluimos temas como autoridades de regulación de la competencia, desarrollo de habilidades en el sector público y cooperación internacional. Como verán, cada una de estas áreas temáticas es un universo en sí mismo, es un tema a desmenuzar, pero a la vez están muy relacionadas entre sí. Es muy difícil hablar de prevención de sesgos y discriminación injusta si no tenemos transparencia y explicabilidad de los sistemas, por ejemplo. También es muy difícil hablar de impact assessment si no tenemos human oversight, si no tenemos una supervisión humana. Entonces, nosotros descompusimos el concepto de inteligencia artificial para poder medirlo y comunicarlo, pero sabemos que son todos aspectos que están interrelacionados. Entonces, bueno, quería hacer esta breve introducción a cómo medimos para mostrar los resultados. Y todas estas áreas temáticas nosotros las medimos a través de tres, lo que llamamos pilares. Por un lado, vemos los marcos regulatorios, es decir, si hay leyes, si hay políticas públicas, si hay guías en torno a estas temáticas. Luego, tenemos lo que llamamos las acciones de gobierno, que es la implementación de estos marcos regulatorios, o bien el trabajo
en pos de fomentar estos derechos ante la inexistencia de marcos regulatorios. Pasa en muchos casos que países que no tienen un marco regulatorio en un área temática en particular pueden estar trabajando igual en la protección de derechos. Y el tercer aspecto que nos parece muy importante, como dijimos antes, que el ecosistema de inteligencia artificial responsable en los países está compuesto por distintos actores, medimos también el involucramiento de los actores no estatales, sector privado, academia y tercer sector, en estas áreas temáticas. Entonces, de esta manera podemos tener una visión general del ecosistema de inteligencia artificial responsable a nivel global y local. Y ahora sí, vamos a ir con los principales hallazgos de este estudio, que, déjenme adelantarles, tiene algunos puntos que son bastante alarmantes, que hay muchísimo que trabajar. Y por otro lado, hemos sí encontrado algunas buenas noticias, cosas que se están haciendo bien y se está comprobando que llevan a ecosistemas más saludables de inteligencia artificial responsable. Eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Bueno, el primer aprendizaje que tenemos es que hay muchísimo camino por recorrer en lo que es inteligencia artificial responsable. La mayoría de la población mundial vive en países donde no están garantizados los derechos fundamentales en el contexto de la inteligencia artificial. Este cálculo lo sacamos viendo cuántas personas viven en países que sacaron menos de 50 puntos en el índice, que son la gran mayoría de la población. Solo un 20% de la población mundial vive en países donde se puede decir que protegen y fomentan los derechos humanos en el contexto de la inteligencia artificial. Esto como panorama general que vamos a ir desagregando en los próximos minutos. Otro de los aprendizajes importantes que vimos es que gobernanza de la inteligencia artificial no significa inteligencia artificial responsable. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Vimos que hay muchos países, 39% de los países, que tienen políticas o estrategias nacionales en torno a la inteligencia artificial, pero que en ellas casi no están incluidas provisiones que tengan que ver con inteligencia artificial responsable. Sí está el foco en fomentar el desarrollo, inversiones, en tener una versión coordinada en cuanto a esos objetivos, pero se pasan muchas veces, no en todas, se pasan por alto gran parte de las cuestiones fundamentales que hacen a la inteligencia artificial responsable. Entonces, este fue nuestro primer hallazgo. Luego hay un punto muy importante también, que es que vemos que hay una falta muy importante en lo que es los mecanismos para proteger los derechos humanos en riesgo en el contexto de la inteligencia artificial. Y estas son tres áreas temáticas que, como ven, no miden específicamente protección de derechos humanos, sino los mecanismos, algunos mecanismos que son muy útiles para protegerlos y resarcir. Por ejemplo, vemos que solo 35 países de 138 tienen algún tipo de marco regulatorio en lo que es acceso a reparaciones y mecanismos de apelación y resarcimiento en el contexto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona ve vulnerados algunos de sus derechos por un sistema de inteligencia artificial, solo en 35 países hay provisiones específicas de qué tiene que hacer para que su derecho sea respetado y, en todo caso, reparadas las consecuencias que sucedieron de esa violación. Luego, en lo que son los análisis de impacto previos, durante y después de inteligencia artificial, vemos que solo 43 de 138 países tienen marcos regulatorios exigiendo este tipo de mecanismos al momento de desarrollar este tipo de sistemas de inteligencia artificial que, como vemos, pueden tener impacto medioambiental, en los derechos humanos, institucionales, en protección de datos y de diverso tipo. Entonces vemos que hay mucho trabajo por hacer de parte de los gobiernos para fomentar y exigir estos mecanismos en este contexto. Y por otro lado, el mecanismo que peor estuvo rankeado es el de regulación específica de cómo los gobiernos deben contratar o adquirir sistemas de inteligencia artificial. Solo 24 países tienen algún marco regulatorio específico que indique cómo los gobiernos tienen que adquirir estas tecnologías. Como sabemos, ese es un tema crucial. Los gobiernos están usando tecnología de inteligencia artificial en muchísimas temáticas. Algunas de ellas pueden ser sensibles en cuanto a
los derechos que afecten, como puede ser reconocimiento facial, como puede ser en temas de salud, etcétera, que pueden tener un fin loable, benéfico, digamos, pero que hay que hacerlo responsablemente. Y uno de los primeros pasos es que sean muy transparentes los procesos de adquisición de estos sistemas y que puedan ser auditados. Y esto requiere generalmente de normativa específica que obligue a los gobiernos a seguir estos pasos. Y lo que vemos es que, bueno, solo 24 países a nivel global tienen algún tipo de aproximación regulatoria a estos procesos fundamentales, lo cual puede ser un gran riesgo en el contexto de los derechos humanos. Luego, además, ¿no?, yendo a los temas más concretos, vemos que hay temáticas claves de inclusión y equidad que pueden ser afectadas por los sistemas de inteligencia artificial que no están siendo debidamente abordados por los países. Acá vemos que cada barrita es un pilar de lo que es nuestro estudio. La primera son los marcos regulatorios, luego acciones de gobierno y luego las actividades de actores no estatales. Entonces, como vemos, por ejemplo, en equidad de género, solo 24 países tienen un marco regulatorio que fomente o protege la equidad de género en el contexto de la inteligencia artificial. Sí vemos que 37 países están tratando de promover o proteger estos derechos aún en la ausencia de un marco regulatorio. Lo mismo con los derechos de los niños, Children's Rights, es un área temática que vemos que queda muchísimo por hacer. Dentro de las que más se está haciendo es sesgos y discriminación injusta en estos sistemas, que es un tema que se viene trabajando mucho en los foros de inteligencia artificial. Y también vemos que la protección del trabajo y el derecho a trabajar es algo que está incipientemente, aunque no suficiente. Entonces acá podemos ver también, que es un insight que vamos a mostrar un poco después, que la barra que está más alta es la acción de los actores no estatales. Es decir, que vemos que ante la inacción o la no adecuada cobertura que están haciendo los gobiernos, es la academia, es la sociedad civil, son el sector privado quienes están tomando las iniciativas. Y pasando un poco de las malas noticias a las buenas, les queríamos mostrar qué estamos viendo como promisorio en cuanto a inteligencia artificial responsable, y uno de los aspectos fundamentales es la cooperación internacional. Vemos que la mayoría de los países están ya sea firmando, ratificando acuerdos internacionales a nivel global o bien bilaterales, trilaterales, regionales. Hay mucho trabajo en torno a estas iniciativas que pueden ser como un puntapié, una punta de lanza para enriquecer los ecosistemas locales de inteligencia artificial responsable. Entonces, en este cuadro pueden ver las áreas temáticas ordenadas según su puntaje promedio en el Global Index, y cada puntito es un país para ver la distribución. Entonces vemos que la cooperación internacional es la que mejor rankea, seguida por las políticas nacionales de inteligencia artificial. Luego, protección de datos y privacidad, que es un tema que ya previamente al auge de la inteligencia artificial se venía trabajando mucho en distintos países. Y luego vemos que aparecen cuestiones que tienen que ver con los principios éticos en cada paso de la inteligencia artificial, como la transparencia, la supervisión humana y la responsabilidad y rendición de cuentas en torno a ella. Luego volvemos un poquito a las cuestiones que hay que seguir mirando. Y lo que vimos es que en esta área temática en particular de protección de derechos del trabajador y derecho al trabajo hay mucho por hacer, por más que hay una incipiente aproximación. Por ejemplo, acá se pueden ver la distribución de países con evidencia según la región. Entonces, esto es una distribución que vimos bastante a lo largo de todas las áreas temáticas. América del Norte y Europa liderando, luego Asia, Medio Oriente y América, turnándose quién ocupa el segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Y lo que vemos es que, como se estuvo hablando mucho, los desafíos que trae la inteligencia artificial al mundo del trabajo son muy variados, como por ejemplo lo que se habla del reemplazo de algunos trabajos, pero también la utilización de algoritmos en los trabajos existentes y cómo los empleados muchas veces tienen que responder a los requerimientos de algoritmos y no de personas, y todo eso requiere que las legislaciones y las supervisiones se vayan actualizando, cosa que no está sucediendo tanto.
Y cuando sí vemos que hay países trabajando en torno a estos nuevos desafíos, muy pocos de esos marcos regulatorios creados o actualizados tienen fuerza de ley. Es decir que los derechos del trabajo y del futuro del trabajo no están debidamente protegidos actualmente. Algo parecido pasa con un tema crucial en la inteligencia artificial, que es la seguridad y robustez de los sistemas. Acá vemos que hay muy pocos países que tienen marcos regulatorios o acciones estatales para asegurar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros, ya sea a ataques externos, pero también sea seguro los resultados que proveen. Sí, acá vemos, por ejemplo, países de Asia o de Medio Oriente que están haciendo muchísimo, pero podemos ver que nuestra región, Sur y Centroamérica, está bastante detrás. Pero bueno, es algo que a nivel general hay mucho por hacer. Imagínense si cada vez le damos más responsabilidad, cada vez se les da más tareas, cada vez en más sectores se están incorporando sistemas de inteligencia artificial, es fundamental que sean seguros, confiables y robustos. Entonces, bueno, volviendo un poquito también a las buenas noticias, es que vemos que muchas veces donde hay algún tipo de ausencias o una reacción no tan rápida de los gobiernos, hemos detectado más de 500 universidades, más de 400 organizaciones de la sociedad civil y más de 350 actores del sector privado a nivel global que están trabajando en torno a estas temáticas de inteligencia artificial responsable. Es decir, que vemos que hay actividad, hay mucho por hacer, pero también vemos que algunos vectores como la cooperación internacional y el trabajo multi-stakeholder son muy importantes para poder garantizar derechos en el contexto de la inteligencia artificial. Hasta ahí las tendencias globales y quería detenerme unos minutos luego en lo que son las tendencias regionales que muchas veces se repiten pero tienen particularidades para luego sí abrir un poquito el micrófono a las preguntas para seguir debatiendo estas temáticas. Bueno, el primer aprendizaje a nivel global se repite a nivel regional. Hay muchísimo por hacer. Los puntajes a nivel regional no han sido muy altos, con algunas excepciones, pero en general podemos decir que también nuestra región de Latinoamérica tiene muchísimo recorrido por delante. Con respecto al primer aprendizaje que habíamos visto, que gobernanza de la inteligencia artificial no es necesariamente igual a inteligencia artificial responsable, vemos también que se repite aquí. Y lo que nosotros observamos en la región es que poseer una estrategia nacional de inteligencia artificial parece ser una condición necesaria, pero no suficiente para cubrir y proteger todos los derechos del contexto de inteligencia artificial. Entonces vemos que los países que mejor rankearon el ENINDEX de Latinoamérica, son 18 países, todos ellos tienen una estrategia nacional, una política nacional de inteligencia artificial o alguna ley o directiva que trate de ser abarcativa de todos los aspectos, son a los que mejor le fue. Luego, a los que no les fue tan bien, no tenían este tipo de aproximaciones. Por eso decimos que es necesaria, por lo que vemos, pero no suficiente. Porque por más que la hayan tenido y les fue bien a nivel regional, a nivel global todavía hay mucho por hacer. Luego acá también podemos ver cómo están ordenadas el ranking de las áreas temáticas según el puntaje en América Latina. Vemos que las primeras tres se repiten, ¿no? Cooperación internacional, National Policy y protección de datos y privacidad. También transparencia, pero acá vemos algunas particularidades que se están trabajando bastante más en América Latina que en el mundo, como sesgos y discriminación, y como protección del trabajo y derecho a trabajar. Eso vemos, y más particularmente en esta última, vemos que nuestra región está haciendo mucho hincapié, que son desafíos que todo el mundo está enfrentando, pero que particularmente acá se le está poniendo muchísima atención por algunas particularidades previas de la región. También me gustaría detenerme un poquito acá, que también encontramos que algunas áreas claves de inclusión y equidad no están siendo debidamente atendidas en la región, y algunas que quizás sorprenden un poco. Una región tan diversa, cultural y lingüísticamente como América Latina, vemos que solo un país de 18 tiene alguna provisión, un marco regulatorio para fomentar esta diversidad en la inteligencia artificial. Solo 3 países están tomando alguna iniciativa para promoverlo.
pero por suerte sí vimos que encontramos en 8 países evidencias de que actores no estatales están trabajando por la diversidad cultural y lingüística en el contexto de la inteligencia artificial en Latinoamérica. Por eso esto es un gran llamado que hacemos a prestar atención. Lo mismo con derechos de los niños. Por más que es una temática que no está explorada en muchas regiones del mundo, aquí está muy incipientemente, muy pocos países están haciendo algo para proteger los derechos de los niños en el contexto de inteligencia artificial, que sabemos que es algo muy importante. Y sí vemos que áreas como sesgos o como igualdad de género, por más que pocos países están haciendo cosas, vemos que hay un incipiente movimiento. Y luego me gustaría detenerme en algunas de ellas. Como dijimos, en la región se está trabajando mucho, se está pensando mucho en torno al impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, y les trajimos algunas para compartir de qué está pasando. Vemos que en Brasil hay un grupo de estudio en el Congreso para ver cómo la sociedad enfrenta estos desafíos. En Colombia, como sabrán, el proyecto de ley de reforma laboral tiene un apartado para lo que es el trabajo de plataformas y la inteligencia artificial. Perú también tiene un proyecto de ley sobre personas que prestan servicios en plataformas, y Panamá tiene también su proyecto de ley. Es decir, por más que no se han plasmado todavía en marcos regulatorios efectivos, hay un trabajo incipiente que esperamos que se traduzca en protección de derechos en los próximos años. Luego, bueno, también este aprendizaje a nivel global se repite a nivel Latinoamérica. Los mecanismos, de hecho, está bastante peor en la región que a nivel mundial. Los mecanismos para proteger derechos humanos básicos carecen de marcos regulatorios. El acceso a recursos y resarcimientos, solo 2 países tienen algún tipo de regulación, 3 países tienen una regulación de análisis de impacto, y solo 2 países de 18 de la región analizados tienen algún tipo de guías de lo que deben ser las adquisiciones públicas de sistemas de inteligencia artificial. Estos números son muy bajos, por eso llamamos a los ecosistemas de la región a que pongan un ojo en ellos, porque por más que tengamos los otros derechos protegidos, si no tenemos los mecanismos para hacer efectivo ese goce, ese cumplimiento de los derechos, no resultan protegidos efectivamente. De estos mecanismos tenemos algunos ejemplos que sí están sucediendo en la región. Por ejemplo, en Brasil, en la Ley de Protección de Datos Personales, por más que la están revisando, incluyen acceso a recursos y reparos en el contexto de la inteligencia artificial. Mismo también en Brasil, que está liderando la región, ha introducido análisis de impacto en su estrategia de IA, impacto de seguridad, impacto de medio ambiente y impacto de derechos humanos. Es una aproximación bastante completa. Y lo mismo que Argentina y Uruguay han incluido un poco. Y luego, en compras públicas, vemos que el país que está liderando en la región es Chile, tanto en su política nacional, que han resaltado la importancia de estos procesos, como también han estandarizado cómo debe ser el proceso de adquisición pública de un sistema de inteligencia artificial, teniendo en cuenta las particularidades de estas adquisiciones. No es lo mismo adquirir un sistema de inteligencia artificial que adquirir bolígrafos y hojas para una oficina. Entonces, por eso decimos que se requieren provisiones específicas. Y luego, también para ir cerrando, dentro de los aspectos positivos, también vemos un sector académico de las universidades, vemos organizaciones de la sociedad civil y actores del sector privado que están trabajando activamente en la región para la promoción de estos derechos. Hemos encontrado más de 40 universidades, 36 organizaciones de la sociedad civil y 26 actores privados, ¿no?, trabajando en torno a todas estas áreas de inteligencia artificial responsable, que lo que hacen es enriquecer y fomentar los ecosistemas de IA responsable en la región. Eso, un poco, muy rápidamente, los principales hallazgos. Con el QR los lleva directo al sitio web del proyecto. En ese sitio web ustedes pueden encontrar el reporte con todos los aprendizajes. Próximamente va a estar en español, actualmente está solo en inglés, que fue el primer lanzamiento, pero muy brevemente ya estará en español. También pueden encontrar detalles metodológicos y también estamos publicando toda la evidencia que recolectamos en forma de datos abiertos. Lo que quiere decir es que pueden descargarse nuestra base de evidencia, porque una de nuestras principales misiones es fomentar el debate en cuanto a estos temas.
y al abrir y compartir con todos, lo que estamos fomentando es que cada persona, a través de cada interés, cada institución, cada investigador, investigadora, estudiante, pueda aproximarse a la inteligencia artificial responsable de una manera abierta y transparente y aportar su perspectiva y sus visiones a este debate. Así que, bueno, hasta aquí con la exposición. Muchas gracias por la atención y la presencia y dejo abierta los últimos 15 minutos para preguntas. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Yesid, vengo de Casanare, un departamento pues algo alejado y en cuanto a tecnología pues algo atrasado. Son dos preguntas puntuales. La primera es, ahorita el 24 de octubre, Estados Unidos cambió un poco las reglas de juego en cuanto a la inteligencia artificial y la normatividad, declarando este tema de inteligencia artificial como un tema de seguridad nacional para ese país. Esto abre las puertas a que ellos cambien políticas para llevarse profesionales. Colombia está ahorita en una carrera de capacitar personales, de capacitar el personal, capacitar en cantidad a las personas con la finalidad de que éstas sean productivas para el país. Mi pregunta es, dentro de los estudios que Sumersi ha hecho o los estudios que han hecho en grupo, ¿cómo siente que esta nueva metodología o sistema que está llevando Estados Unidos, que movió la mesa de inteligencia artificial, nos puede afectar a nosotros como países latinoamericanos? Y la segunda, ya más, ¿cómo podemos hacerle caer en cuenta a los políticos de la importancia de este tema? Porque sí, he leído y soy honesto, he caído en muchas new face sobre el tema, porque es muy complejo todo lo que abarca la inteligencia artificial, pero siento que en Colombia los políticos no le dan el peso que deberían darle, pero sí se lo dan las empresas privadas. Bien. Gracias por las preguntas. Voy a tratar de responderlas ambas. La primera, referida a los últimos movimientos de la política de Estados Unidos hacia la inteligencia artificial y su posible impacto en lo que son el capital humano de otros países. Dentro de lo que es el índice, el ámbito de la inteligencia artificial es muy grande y de hecho se usa el término inteligencia artificial para acotar los debates, ya sea de regulación o innovación, pero hay una cuestión de dónde empieza y dónde termina la inteligencia artificial. Es algo que no está definido, porque cuando uno habla de inteligencia artificial puede empezar hablando de recursos naturales necesarios para armar los data centers, que también, como comentaban antes, necesitan energía para funcionar, y los semiconductores para que los cómputos puedan hacerse, la adquisición, análisis de datos y qué compañías y países tienen esas capacidades, las guerras comerciales entre China y Estados Unidos por los chips, y luego la implementación y desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Entonces, es complejísimo lo que es los análisis que pueden hacerse en torno a inteligencia artificial. Por eso nosotros en este proyecto acotamos para acotar y aportar a los debates en torno a inteligencia artificial y derechos humanos. Obviamente que no están desconectados de los otros debates, pero, por ejemplo, no es nuestro eje analizar las disputas comerciales o, por ejemplo, cómo impactan la geopolítica. No quiere decir que no sea importante, es crucial lo que vos estás diciendo. Pero yo creo que, más allá de eso, sí, nosotros consideramos que la educación y la formación de recursos humanos en torno a inteligencia artificial es muy importante cuando hablamos de inteligencia artificial responsable, y eso debe ir acompañado de políticas de retención de talento, ¿no? Para que el desarrollo de inteligencia artificial con conocimiento local mejore las condiciones de vida a nivel local y no que eso termine siendo aprovechado por otros. Pero bueno, esa es una problemática que viene de mucho antes de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la circulación de conocimiento y de personal capacitado. No podría decirte certeramente cómo va a impactar, pero sí podría decirte como que no es algo nuevo, que eso es algo que está pasando hace tiempo en otras tecnologías y que coincido con vos en que los gobiernos tienen que tener políticas para retención de esos talentos y también para el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial con impacto local. Eso es muy importante. Y la segunda pregunta, vos preguntabas cómo hacer para que los
el sector político se dé cuenta de la importancia de estos temas. Cuando vos decís estos temas, yo creo que vos te referías al desarrollo de inteligencia artificial, lo cual es muy importante, pero también nosotros venimos a traer la importancia del respeto, de la inteligencia artificial responsable. Hay muchas maneras de hacerlo, de incidencia. Yo creo que la más importante, una de las más efectivas es realmente alertar cuando los derechos están siendo vulnerados, que ahí el Estado, los gobiernos no pueden hacerse los distraídos, y también crear este tipo de discusiones con distintos tipos de actores, sector privado, academia, Estado, ¿no? Incorporarlos, que sea también a veces complementar la estrategia de la exigencia con la estrategia de la conversación. Entonces, traer a distintos actores a la mesa para llamar la atención de gobiernos. Hay dos preguntas. Ahí está el micrófono. Está bien, después te lo pueden pasar. Sí. Aló, ya. Bueno, durante toda la conferencia se habló sobre tecnología de inteligencia artificial responsable y sobre, digamos, fomentar la defensa de los derechos humanos utilizando esta misma. Pero mi pregunta va más dirigida a cómo, con el uso de esta, se podría decir que es un uso no ético o un uso que vulnera, digamos, a los derechos humanos. O sea, ¿qué acciones significarían vulnerar estos derechos o cómo se podría usar de una forma, digamos, no ética? O sea, hacia qué estamos luchando, o sea, qué estamos evitando con esto. Gracias. Buenísima la pregunta, muchas gracias. Cada vez la inteligencia artificial se usa en más ámbitos, entonces hay más ejemplos de malos usos o no éticos. Por ejemplo, se está usando inteligencia artificial para reemplazar a las personas que eligen a quién contratar en las empresas, ¿no? Entonces, muchas veces esos sistemas de inteligencia artificial tienen lo que se llama sesgos, que son como prejuicios. Por cómo fueron entrenados esos sistemas, esos algoritmos, tienden a elegir más hombres que mujeres, por un error en los datos o por reproducir prejuicios que existen antes de la inteligencia artificial. Entonces ahí se están infringiendo varios derechos como discriminación no debida, igualdad de género, etc. O por ejemplo, lo que puede pasar es con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, con todas las cámaras que están poniendo los gobiernos en distintos lugares de las ciudades, ¿no? Con reconocimiento facial puedan saber a cada instante dónde estás vos, a dónde fuiste, a quién visitaste. Y eso viola tu derecho humano a la privacidad, ¿no? Entonces, ahí hay un derecho vulnerado. Y, por ejemplo, también está el derecho al acceso a la información pública, que vos como ciudadano deberías tener derecho para preguntarle a tu gobierno cómo adquirió esos sistemas, cómo funcionan y cómo están protegiendo tus derechos en ese marco. Después, bueno, como vimos en el área de los derechos laborales, lo que estamos viendo es que en ese contexto también se está afectando la autonomía, que los trabajadores tienen que seguir a rajatabla las indicaciones de los algoritmos para seguir teniendo trabajo en las plataformas, digamos, y ahí se están infringiendo muchos derechos laborales. Lo mismo con lo que son los derechos a un medio ambiente sano. Entonces, cada vez que se pone en operación un sistema de inteligencia artificial que puede impactar el medio ambiente, hay que hacer los análisis debidos. ¿Responde a tu pregunta estos ejemplos? Perfecto. Sí. Sí. Tengo una pregunta con respecto al estudio. Llevo algunos meses revisando esta información y me causa, hablando desde el análisis del discurso de los resultados, pues como una sorpresa, y es que ahí se observa dentro del mapa de calor de los países, unos países que se encuentran en negro, por ejemplo Venezuela, Rusia, entre otros. Mi pregunta tiene que ver más porque además la precaución que a mí me da al hacer esa lectura es que no se hace ninguna advertencia, ya sea de que no se obtuvieron los datos necesarios para poder meterlos en el índice global, o es más bien algún tipo de interpretación geopolítica. Entonces, pues con base en esa
de no tener esa información, me gustaría que nos contara por qué esos países están en negro y el fondo del mapa mundial también están en negro. Quiere decir que se desaparecen esos países tan importantes como Venezuela, Rusia, entre otros, de estos indicadores. Y la segunda tiene que ver, ya existe una norma de ética, de sistemas de inteligencia artificial responsable, que es la norma ISO 42001. La pregunta es, ¿tuvieron en cuenta esa norma también para proponer ciertas condiciones o categorías importantes para regular el uso de la inteligencia artificial? Bien, bueno, muchas gracias, muy atinadas las dos preguntas. Con respecto a la primera, en el reporte, en las primeras páginas, hay una explicación. No pudimos cubrir todos los países por cuestiones más que nada operativas, y lo que hicimos fue, como contamos, tenemos una red de 15 organizaciones aliadas, y nosotros para esta primera edición, que es la primera, nos apoyamos en su red de investigadores, y para algunos países, para esta edición no pudimos cubrirla, cuestiones operativas o de presupuesto, no por una cuestión de intencionalidad política, sino por nosotros nos apoyamos en una red preexistente de investigación global. Sí, para la próxima edición queremos llegar de los 138 que cubrimos, llegar a 150, y esos que nombrás son importantes, vamos a tratar de incorporarlos. Pero es más que nada una cuestión operativa. Y la segunda, bueno, para determinar los parámetros que nosotros evaluamos, se relevaron más de 300 normativas y marcos regulatorios. No recuerdo específicamente si esa, después lo puedo chequear. De hecho, tenemos una sección en la página que listamos todo lo que se relevó. Pero hicimos muchísimo foco, al final, para terminar de refinar, en la recomendación de la UNESCO, los principios de la OECD y los acuerdos multilaterales globales que hacen inteligencia artificial responsable. Pero me llevo ese dato para chequearlo, y cualquier cosa, ahí está mi contacto para seguir esa conversación. Muchas gracias por esos aportes. Veo un par de preguntas más, quedan pocos minutos, quizás lleguemos a una sola más, trataremos de llegar a dos. Vale, buenas tardes, buenos días. Es una pregunta más dentro del estudio que ustedes han hecho. Tomando en cuenta este derecho al trabajo, solo me voy a definir a esta línea del derecho al trabajo y la IA. En un caso puntual, pensemos Tesla, que manda a producir sus humanoides en cantidad de carros, o BMW, que ya ha incorporado IA dentro de sus procesos. En el marco jurídico internacional hay normas claras que abarquen porcentabilidades. Por ejemplo, ¿qué puede decir? Una empresa solo podría incluir el 30% de IA en sus desarrollos tecnológicos, protegiendo el 70% humano. Hasta donde he visto, yo no lo he leído, pero no sé si en el índice y en tu investigación hay países que hayan llegado ya a ese nivel de reglamentación para poder proteger, digamos, el derecho del trabajo, porque siempre lo veo más hacia nuevas habilidades, educación, y todo es un panorama tan bonito, pero en la ejecución una empresa privada al final toma decisiones, si no hay regulación, los toma. En ese estudio podemos encontrar alguna información de ese prototipo. Gracias. Bien, la respuesta corta es no. Generalmente lo que encontramos es lo que usted dice de nuevas habilidades, recapacitar a los trabajadores, educación, etcétera, pero no normativas que apliquen a las unidades productivas en sí. Yo creo que eso también tiene que ver porque es un proceso macro. Quizás uno no puede pedir a nivel empresa porque quizás un trabajo que se deja de tener ahí se puede crear en otro lugar. Por el momento no, pero me parece que es una discusión muy interesante para tener en cuenta, porque es uno de los impactos más grandes, y es para tener en el radar ese tipo de, si realmente se está haciendo algo a nivel unidad productiva. Me parece muy interesante, pero hasta el momento no encontramos nada así. Gracias. Nos queda tiempo para última pregunta. Bueno, ¿aló? ¿Me oyen? Sí, entiendo que el Global Index... ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Entiendo que el Global Index es del Canadá y de un país de África, ¿no es? Está liderado por una organización que tiene sede en Sudáfrica, y parte del financiamiento viene de la Agencia de Desarrollo de Canadá. Ya han intentado, por ejemplo, con la Organización de Naciones Unidas,
pensar que en este paradigma de inteligencia artificial ya significa para todos los 8.000 millones de humanos que vivimos en el planeta una definición de los derechos humanos universales frente a la resolución, a la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para resolver los problemas que tiene el mundo? Entonces, la pregunta es si se pensó una aproximación global. Si han pensado en su trabajo contactar a la Organización de Naciones Unidas para definir la parte conceptual, ¿sí?, de los derechos humanos universales, ya que veo que la responsabilidad de la inteligencia artificial tiene que ver mucho con los derechos humanos. Buenísimo. Sí, nosotros trabajamos bastante cercano con la UNESCO, que es la dependencia de educación, cultura de Naciones Unidas, y dentro del marco de derechos humanos para reinformar estos debates. Y es una muy buena pregunta. Ahora lo que las Naciones Unidas está llamando es a una mayor colaboración para llegar a una gobernanza global. Hasta ahora lo que estamos haciendo nosotros es mapeando las realidades locales para poder informar esos debates locales. Ojalá lleguen a los debates de Naciones Unidas. Bueno, ahí se acabó el tiempo. Muchas gracias por la atención y por las preguntas. Gracias a todos por acompañarnos hoy en esta reflexión sobre el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable. Agradecemos profundamente a Nicolás Grossman, al equipo de Global Center on AI Governance y al Ministerio TIC de Colombia por hacer posible ese espacio de aprendizaje. Esperamos que esta sesión inspire nuevas acciones y conversaciones en sus propios contextos y que sigamos avanzando juntos hacia un futuro con una IA más ética y responsable.